Bajo Plástico, un programa de agricultura. Buenos días y bienvenido una semana más a una nueva edición de Bajo Plástico, aquí en la sintonía de Agroradio y, como no, en las imágenes de Agrodifusión Televisión. Bueno, pues vamos a presentar a los compañeros habituales. Paco Fernández, buenos días. Hola, buenos días. Nada más que buenos días. No me lo puedo creer. Nada, pues ya estamos esperando la jornada. Estamos esperando la jornada de Berja y Dalía. Y bueno, pues ya faltan calentando motores ya, ¿no? Eso se dice. Hay un día previo en la fiesta de Dalía que se llama Calentando Motores. Que yo, en fin, he vivido alguno que otro. José Manuel Manzano, buenos días. Pues nada, muy buenos días a todos. Lo mismo. ¿Algún comentario? Buenos días. Qué bárbaro. Estamos bien. Bueno, José Miguel, en fin, sorpréndeme. José Miguel Serrano, buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, esto es extraño, normalmente aquí no aquí en los calles. Bueno, vamos a presentar al invitado de hoy. Vamos a darle los buenos días, la bienvenida a Salvador López, gerente de Criado y López, empresa dedicada a plástico y malla. Salvador, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, está hoy muy serio. Bueno, pues, ya que Paco sacó el tema de la jornada, recordar que 16 y 17 de noviembre, es decir, la semana que viene, miércoles y jueves, séptima jornada de viento temprano, Dalía Berja, pabellón expositivo en el Palacio de Deportes de Dalía, visita a invernadero tanto en Dalía como en Berja saliendo desde la explanada de Agrogido Berja y en Dalía desde las puertas del pabellón. Hay que decir que este año los 2 días se van a hacer sorteos de viajes a los agricultores que visiten los invernaderos. Es decir, la papeleta se rellena dentro del microbús. Bueno. No quería hacer un inciso pequeño. Me dicen que a ver los premios a quién se los damos este año. ¿Pero qué premio? No hay premios. No, yo no doy nada. De las variedades. Vamos a ver. Porque con eso hay todos los años hay empresas que están de acuerdo, otras que no están de acuerdo. Ahora sabes que ya estamos empezando a ver pimientos para el año que viene. Están las empresas invitándonos a esas comelonas que nos pegamos ahí. Por lo menos ahí tiramos alguna adrenalina de lo que pasamos en el campo, porque está el campo complicado. Y me dicen que vamos a ver los premios si están bien dados o no están bien dados. Aquí tenemos un especialista que es José Miguel, que empieza temprano. No, que va a hablar líder. Deja a José Miguel. Vamos a decir las cosas bien para no confundir. Nosotros, dentro de la organización de la jornada de viento temprano, se dan 2 placas a la variedad más vendida en rojo y la variedad más vendida en amarillo. Pero no los damos nosotros. Es decir, dentro del evento se conceden, pero quien da los datos es ASEOR. Es decir, a mí no me echan los perros. que quede claro que los datos los da ASEOR, la Asociación de Semilleros de Almería y Granada. Bueno, pues ellos son los que tienen esa estadística y nosotros damos la placa a quien ellos nos dicen que es. Sí tengo que decir que recientemente hubo un fallo en una placa del año pasado porque se equivocaron a la hora de computar unos datos. Eso sí tengo que decir. Bueno, pues lo que pasa es que eso sí tengo que decir. Cuando, por ejemplo, digamos que había una variedad en tardío que sí que era predominante. Tardía no, temprano. Pero en tardío había durante 15 años, 12 años una variedad que arrasaba. Ahí no había duda de quién era la que ganaba. En temprano sí hay más competencia, muchísima más. Y cada vez más. Y claro, y entonces pues hay gente que no está de acuerdo. De hecho, una casa cercana a Agroradio, pues empezó su casas de semillas, todas son cercanas a Agroradio. A ver si. Pero sí te digo que recientemente me han admitido que hubo un error, pero claro, cuando se dio ese nombre, todos nos quedamos. ¿Estáis seguros que es ese? Y sobre todo que yo lo sé día antes y tengo que encargar la placa. ¿Pero estáis seguros? Sí, vamos a hacer una cosa esta mañana. José Miguel, apunta tu quiniela, que nosotros nos fiamos de José Miguel, ¿verdad? Sí. Apunta tu quiniela y luego la veremos el día que den por los premios ahí. Pues ya está, bueno, será. Vámonos a publicidad y volvemos en cuestión de 2 minutos y después discutiremos lo de las variedades. Nada, publicidad y en 2 minutos.
Bueno, pues ya estamos de vuelta y ya sí vamos a meternos en materia. Vamos a hablar con el invitado de hoy, con Salvador López. Salvador, ¿cuántos años de Criado y López? Pues del año 89, 33. La edad de Cristo. Vamos a dejarlo ahí. Ya son años, Salvador, ¿eh? Pues sí. Empezar tiene un almacenillo, ¿no? Pasa rápido el tiempo. Bueno, pues empezamos en la calle Sierra Nevada, en un almacén que hay justo enfrente de un bar que hay allí que se llamaba La Bodeguilla. Ajá. Y allí estuvimos, no sé si 4 o 5 años. De allí nos fuimos al almacén de Manuel Berenguer, que estaba en el centro del ejido. Estuvimos otros 4 o 5 años. De allí nos fuimos a las antiguas instalaciones de la cooperativa San Isidro, que allí compartimos nave con la familia Juan Cuadrado y John Lindo, con Groda. Y luego de allí nos fuimos a Pampanico. Ahí en Pampanico ya por fin hicimos nuestra primera nave. Hemos estado, creo que han sido 10 años. Y ahora ya nos pasamos a las instalaciones en las que estamos actualmente, que son lo que era la antigua Ferralla. Y ahí nos fuimos, compramos esa instalación en el año 2010, en plena crisis de ladrillo, y nos instalamos en 2011. O sea que ya han pasado 11 añitos también. Pasa el tiempo rápido. Salvador, en 33 años has tenido tiempo de ver evolución de plástico, ¿no? Pues sí, han evolucionado. De plástico y la erupción de la malla. Bueno, la malla ha evolucionado, pero menos. Sí, pero digo, hace 30 años, 30 y tantos años, no había tanta malla en los invernaderos. Ahora ya dime dónde no hay. No te creas, yo creo que la lucha integrada ha ayudado mucho con el tema de combatir las plagas. El mayor incremento del tema de las mallas fue cuando no teníamos otra manera de combatir las plagas. Entonces, bueno, pues de hecho nosotros teníamos una línea de investigación en ese momento con la universidad, porque había mucha preocupación de cómo parar el tri, cómo parar la mosca blanca, todo esto. Bueno, pues íbamos a mallas más cerradas, con menos ventilación. Pues claro, el santo grial tampoco existe, no existen mallas que dejen pasar más ventilación. Por debajo de un 45% de ventilación genera un problema de humedad dentro del invernadero y que a la vez impidan entrar los insectos. Todo aquello cambió la tendencia en el momento que me parece el tema de la lucha integrada, que yo reconozco que fue una auténtica revolución aquí en Almería y que poca gente apostaría porque se diera, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de agricultores que aquí existen. O sea, poner de acuerdo, los datos que yo tengo están en torno a unos 13.000 familias o 13.000 agricultores que son o explotaciones agrícolas, que prácticamente en 2-3 años se ponga de acuerdo a toda esta gente, porque hay algunos cultivos que es cierto que cuesta un poquito más, pero por ejemplo en pimiento yo creo que hoy nadie se plantea producir pimiento si no es con el tema de la lucha integrada. Entonces estas cosas también nos afectan a nosotros. Ya la gente dice, no, ya no quiero una malla más cerrada, ya es lo contrario, quiero una malla que sea más abierta, porque lo que quiero es tener pues precisamente ese equilibrio entre la población de insectos que tienes dentro y los que te entren de fuera. Entonces ya digo, ahí el tema de la malla, bueno, pues ha evolucionado, pero no al ritmo que quisiéramos. Pero el plástico sí. Bueno, en los plásticos sí. Lo que pasa que por un lado está el tema de la luz, el buscar el equilibrio. Sabemos que es difícil que un plástico tenga alta transmisión y alta difusión. Bueno, pues ha sido un poco la búsqueda, ¿no? El buscar. Hay un dato por ahí escrito, no sé si está escrito o no, pero a mí siempre me dicen los técnicos de forma coloquial, un 1% de luz equivale a un 1% de producción. Con lo cual, aunque pensemos que en Almería tenemos exceso de radiación solar, parece ser que no es así. Necesitamos toda la radiación. Entonces, bueno, pues se ha ido trabajando en esa dirección y sobre todo el tema de la duración. Yo creo que hoy es muy habitual, gracias a Dios, que los plásticos duran 4 años, incluso a veces, nosotros cuando vienen los clientes nos dicen, oye, sácame las medidas del plástico del invernadero tal, que necesito cambiarlo. Y sacas medidas con 4 o 5 años. Yo creo que eso es bueno para el campo, es bueno porque de alguna forma, bueno, pues primero, aunque perdamos negocio evidentemente, pero generamos menos residuos y por otro lado también somos conscientes de que el agricultor hoy día tiene un problema con la mano de obra para cambiar esos plásticos. Bueno, el agricultor tiene muchos problemas fechos. Bueno, uno más me refiero. Uno de la lista, ¿no? Uno de la lista. Pues en esa evolución, es decir, también los plásticos cada vez más térmicos, ¿no? Es decir, ¿por dónde va ahí el futuro de los plásticos, Salvador? Bueno, el futuro es un poco incierto porque desde Europa todas las normativas que están saliendo lo que van buscando es que seamos mucho más sostenibles. Entonces nos van a obligar a que utilicemos un porcentaje importante de esa composición del plástico sea de origen reciclado, para que generemos lo que se está llamando la economía circular. ¿Eso qué va a implicar? Pues vamos a tener dos problemas. De hecho, yo te cuento, yo estoy probando ya en un invernadero experimental un plástico con un 30% de reciclado.
¿Qué inconvenientes tenemos? Pues tenemos un poquito menos de transmisión de luz. Y por otro lado, la duración que estimamos de ese plástico va a estar en torno a 2 años. No sabemos si llegará a los 3. Pero claro, ya nos quedamos lejos de los 4. También es cierto que se está empezando con todo esto. Evidentemente se mejorarán las formulaciones y todo lo demás. Pero yo creo que van a ir un poco por ahí. Porque seamos más sostenibles, aunque los plásticos, pues evidentemente le duren algo menos al agricultor. Está diciendo que un 30%, pero actualmente la media del plástico que se está utilizando normalmente... ¿Llega al 10% o no llega al 10%, Salvador? Normalmente cuando son plásticos de cubierta en materia virgen 100%. 100%, ¿no? 100%, sí. Ahora ya, bueno, hay algunas fábricas importantes, tienen una tecnología muy buena, con máquinas de última generación, con 7 capas y cosas de estas, que permite hacer algunas cositas, jugar algunas con algunos productos, pero muy poco. Sobre todo lo que te digo, por el tema de la transmisión de la luz. Salvador, tú que eres un hombre viajado, como se dice. Bueno, aquí estamos avanzando, que un poquito más adelante vamos a tocar el tema del reciclado del plástico. Es decir, aquí nos atacan y tal. Es decir, estamos haciendo cosas, siempre hay algún desaprensivo que nos ensucia el buen trabajo de la mayoría de los agricultores. Pero Salvador, como tú sales fuera y ves fincas donde se utiliza plástico, ¿hay un sistema que esté puesto a punto para esa recogida y reciclado del plástico como el que tenemos en Almería? ¿Hay alguno que esté por encima o todos están por debajo de Almería? Bueno, vamos a ver. En Europa desconozco un poco, ¿vale? Yo me centro mucho más en Latinoamérica y la parte de Marruecos, y en estos países no existe nada. Ahí sí es verdad que están auténticamente... O sea, en Marruecos, por ejemplo, cuando un agricultor quita el plástico del invernadero, se lo vende al ganadero para que tape las alpacas de paja. O sea, y esto es en un porcentaje muy alto. Luego, normalmente existe una dispersión muy grande de los invernaderos. Por ejemplo, en países como México, que pueden tener 20.000 hectáreas de invernaderos, no hay una zona, no se conoce un ejido donde hay tanta concentración. Entonces, todo esto complica muchísimo el tema del reciclaje. Y además, pues, y reutilización de los plásticos. Y además yo creo que ellos también, en torno a su mentalidad, vienen muy por detrás en todo esto. De hecho, yo te digo, aquí el agricultor, pues también, bueno, todos somos un poco cómodos, ¿no? Si no nos tiran un poco de la oreja y nos obligan un poco, pues tampoco a lo mejor estaríamos haciendo lo que se está haciendo. Pero yo te digo, a mí muchas veces la gente me pregunta, oye, ¿cómo ve el sector, cómo ve el futuro del campo de Almería? A ver, yo creo que aquí tenemos muchas ventajas. Tenemos sobre todo una producción con una calidad sanitaria o de control de pesticidas, que eso de momento no lo ha conseguido prácticamente nadie. Luego tenemos un aliado que es el clima y la localización frente al mercado natural nuestro. A veces la gente dice, es que es Marruecos, pero Marruecos tiene un problema, y es que mandar un producto a España ya le cuesta 30, 40 céntimos. Entonces, yo creo que si no nos dormimos y seguimos trabajando y haciendo bien las cosas, el futuro que tiene la agricultura en Almería no tiene por qué quitarnos el sueño, pero hay que seguir trabajando, simplemente. Sí, pero nosotros nos ponen más peros que el resto del mundo, como has dicho, ¿no? El tema de que en otros países, bueno, pues la cosa es un poquito más laxa, ¿no? Bueno, ten en cuenta que al fin y al cabo somos el referente en el tema de invernaderos. Mira, yo te puedo hablar de que hace poco, por ejemplo, había una misión aquí de gente de Corea que quieren copiar el modelo de Almería. Gente de otros países, de Egipto, gente de 20.000 países que han venido visitando, porque todo el mundo quiere copiar nuestro modelo. Eso será por algo, será porque algo estamos haciendo bien, será porque es un modelo que es digno de copiar y digno de... ¿Mejorable? Por supuesto, todo es mejorable, pero yo creo que hoy por hoy hemos conseguido un gran hito. Entonces, al final no podemos evitar que la gente se fije en nosotros en vez de fijarse en otras zonas. Antonio, si te digo fósforo ecológico, ¿en qué piensas? Pues, puesto a pensar, ¿en qué voy a pensar? Lo tengo claro, hombre, no hay otro. Enero Fosca de Aerogras Especiales. Y este comentario me ha venido bien para hacer una cortinilla, Salvador, y vamos a hablar, bueno, pues estamos hablando de hacer una agricultura sostenible y sobre todo esa economía circular. Bueno, pues también una empresa que ha montado un sistema de recogida de algo que va vinculado a la bobina de plástico, ¿no? Así es, en este caso, bueno, pues hablamos de una empresa que, lo tengo que decir aquí en Petit Comité, ahora que no nos oye nadie, la han montado mi hijo y bueno, pues me siento muy orgulloso porque creo que están haciendo una gran labor y además creo que era necesario en el campo. Esta empresa lo que hace es simplemente recoger a través de las cooperativas y almacenes los cartones que van dentro de las bobinas de plástico, de las bobinas de manta térmica y de las bobinas de malla.
ese cartón no se recoge para reciclarlo, sino para reutilizarlo. Porque si lo reciclamos, primero nosotros no somos recicladores, lo que estamos haciendo es contribuir a esa huella de carbono, o sea, volvemos a destruir para volver a fabricar. Cuando lo que queremos es la segunda vida del producto. No te voy a decir que de ese producto que se recolecta a través del campo, pues probablemente hay un 4 o un 5% que evidentemente hay que darlo a los gestores para que lo reciclen porque está en mal estado, pero hay un porcentaje altísimo de este cartón que se está volviendo a reutilizar. Y hay un dato que es aplastante. Si pensamos que de cada tonelada de cartón que recuperamos del campo se salvan 18 árboles, yo te diré, es que este año vamos a salvar un bosque nosotros solos. y es algo que no éramos conscientes de que está ahí, sino que además está generando un problema, porque yo algunas veces los domingos salgo en bicicleta, sales por el campo y ahí, bueno, hay gente que cuida mal, pero hay muchos desaprensivos que, bueno, termina de echar plástico y tal, y lo tiene allí en la puerta, y eso también contribuye a que haya una mala imagen. Pero además, bueno, si podemos generar participar dentro de esta economía circular que llamamos y reutilizar el producto tantas veces como nos lo permita, pues yo creo que bienvenido. Bueno, y también viniendo de un chaval joven que, bueno, que ve un futuro en esta agricultura, ¿no? Pues sí, porque bueno, en este caso el mayor tiene 24 años y el pequeño tiene 20, o sea, a veces la gente se sorprende un poco cuando han estado en algún foro, en una feria y tal, y dice, hostia, es raro que, perdón la expresión, pero que gente joven tenga esta iniciativa, porque ahora, bueno, lamentablemente nuestros jóvenes pues están pensando en otras cosas más que en meterse a ser empresario y ser emprendedor. Bueno, pues nada, ahí está ese ejemplo de cómo es Ecocartón a la hora de esa economía circular. Que por cierto, Salvador, ¿dónde se pueden dejar esas bobinas o dónde lo recoge Ecocartón? Bien, mira, hay una página web que es ecocartón.es y ahí están todos los almacenes y cooperativas que están adheridos al sistema, y aparte de eso, que creo que hay como unos 80 repartidos por todo el campo, incluido la zona de Níjar, y aparte de eso, bueno, pues aparecen los teléfonos. Si hay alguien tiene una cantidad pues más o menos respetable, pues nos llama y en cuanto haya un momento disponible se acerca al camión y lo recoge totalmente gratis. Esto es un servicio totalmente gratuito para el agricultor. Es que hay una pila cartona, una pila... Eso... Pues, ¿cuántos cartones puede haber, Salvador? Yo no, hombre, no existe un censo, es difícil de saber porque además no sabemos nadie. Si yo le pregunto a alguien de mis competidores cuántos cartones gastas, probablemente no me dirá la verdad, ¿no? Pero bueno, yo hago mis propios números, mis propios análisis, probablemente yo calculo que en torno a 1 millón de cartones en la provincia de Almería. ¿1 millón de cartón el tubo? Sí. El tubo. Madre mía. Que eso serán 2 kilos fácil, ¿no? Pongamos una media de entre 2 y 3 kilos. Estamos hablando de unos 2 millones de kilos de cartón tirado en el campo. Madre mía. Todos los años. Todos los años, correcto. Que abajo del negocio de las cartoneras. No, yo no. No, eso es agradecer que, pues, encima agradecer que se hagan eco de eso, porque sí, y que aparte, como dices, una cantidad considerable que te lo recoja en la finca. Yo, si me lo permitís, voy a contar una pequeña anécdota que me ocurrió hace 4 o 5 años. Pues yo habíamos cambiado la cubierta, pues todos esos canuteros de plástico, pues bueno, lo cargué en el camión, me voy pues bueno, a las plantas gestoras que tenía allí cerca, y pues fue un momento en el que el cartón, pues bueno, pues ni lo querían ni tal. Pues yo me recorrí 3 plantas, ninguna me lo aceptaron, pues digo, pues coño, pues al contenedor del cartón, me puse allí, lo eché al borde, se paró una patrulla de la policía local y me dijo que no podía tirar eso ahí. Pues después de haber tirado 20 y tantos, 30 y tantos canutos de cartón, pues otra vez al camión. Lo que después hice con él, pues bueno, ya eso es cuenta mía. Pero no podemos hacer una idea. Arde muy bien. Después de estar tirado, hacemos apuestas. Después de estar tirado, tuve que volver a cargarlo. Es decir, el problema estaba ahí. Bueno, y si lo resuelven. Después estás tirado, lo has dicho mal. Después está en teoría en un punto de recogida. Evidentemente, que yo no me fui a tirarlo a una rambla ni mucho menos. Al laico del contenedor del cartón. Y el punto de recogida Salvador también está. Sí. Bueno, las propias instalaciones de Criado y López hay un rincón que se ha adaptado para que ellos puedan hacer, porque este cartón cuando se trae se sanea, se clasifica por medidas para que se pueda reutilizar, no es tal cual. Y entonces allí, pues bueno, ellos disponen de jaula y puede llegar en cualquier momento y dejar allí el cartón. Pero ya te digo, es muy fácil. Si tienes, no sé, que has hecho una partida de plástico, tienes 10, 15, 20 cartones, puedes llamar y vienen y te los recogen gratuitamente. Bueno, Salvador, vamos a seguir con la economía circular, ahora que está tan de moda y tan bonito esa frase. Bueno, pues se ha creado Mapla, pero bueno, hay que terminar de poner Mapla
poner el sistema. Bueno, Mapla en sí es una asociación donde están fabricantes, importadores y también distribuidores. No sabía yo, que se me lo has comentado antes de empezar la grabación del programa, no sabía que estaban también distribuidores, pero para gestionar y que se hagan bien las cosas en el tema del reciclado. Y aquí es donde puede venir la cosa que a lo mejor algún agricultor se puede poner los pelos de punta. Cuando se dice una ecotasa, ya todo el mundo grita en el cielo, ¿no? Vale. Pero con la ecotasa sí nos aseguramos que el plástico que se vende tiene un sistema de recogida y lo paga antes de sacarlo. Porque si confiamos en la buena fe de las personas, todas las personas no tienen buena fe. Y bueno, pues entonces, si tú ya lo tienes pagado, pues nosotros tienes que llamar a un teléfono y viene y te lo recogen. Y Santas Pascuas, ¿no? Salvo, esa es la idea, ¿no? Al menos. Esa es la idea. Yo voy a intentar explicarlo de una forma sencilla, llana, para que todo el mundo lo entendamos. Existe una normativa europea que habla de que tenemos que tener, todos los que participamos en la puesta en el mercado de un plástico, tenemos que participar de un sistema de recogida o reciclaje de ese plástico para garantizar que ese plástico no queda tirado en el campo. Esa normativa no es, no hay, la administración pública de momento no tiene capacidad para legislar sobre eso, con lo cual es difícil porque si no nos empujan tampoco nos ponemos a andar. Pero bueno, al final hay una iniciativa privada por parte de los mayores fabricantes de plástico que hay en España y nos invitan a los distribuidores e importadores, porque yo por ejemplo trabajo con una fábrica de Italia y yo importo el plástico de Italia, a que participemos en este sistema de recogida y reciclaje del plástico. ¿Este sistema en qué consiste? Los plásticos, digamos, los podemos clasificar en tres maneras. Plásticos positivos, que son los plásticos de cubierta, que normalmente tienen un valor añadido y que no generan ningún problema, porque es interesante reciclarlos. Plásticos neutros, un plástico, un doble techo, por ejemplo, sería un plástico neutro, no genera un problema porque no tiene tanta suciedad y más o menos es rentable. Y luego están los plásticos negativos, que son los que van sucios, los acolchados, a veces una manta térmica y demás. ¿Qué pasa con estos plásticos negativos? Estos plásticos, y voy a explicar por qué son negativos. Para que nos hagamos una idea, una máquina trabajando 24 horas, cuando con un plástico de cubierta recicla 1000 kilos al día. Bueno, pues esa máquina tiene un costo de 80 céntimos por kilo, pero al final del día ha reciclado 1000 kilos, pues es rentable, ha cubierto sus costos. Esa misma máquina, cuando recicla un plástico negro acolchado, galga fina, en galga 100 o galga 60, al final del día va a acabar con una producción de 100 kilos o de 120 kilos. ¿Eso es rentable reciclarlo? No, no es rentable. Por eso hay que subvencionar el sistema. Hay que decirle al reciclador, mire usted, eso que usted ha reciclado, que tiene una pérdida de 10 céntimos, de 8 céntimos, de 12 céntimos, hablamos más o menos de cifras en torno a ese valor, pues mire usted, el agricultor las va a pagar o el sistema los va a pagar para que usted se haga responsable y recicle ese plástico. Todo esto, ¿qué es lo que se quiere hacer? Pues se quería haber empezado ahora en octubre, pero al final se va a poner al 1 de enero. Lo que se va a hacer es cobrar una ecotasa. ¿Qué quiere decir? Que un agricultor, o Paco, va, por ejemplo, a Criado y López y compra un acolchado. Y yo le voy a poner tantos kilos de plástico al precio que acordemos. Y le voy a poner debajo una línea que va a ir separada, donde le diré, lleva 100 kilos de plástico negro con una ecotasa de 10 céntimos. Yo voy a cobrar 100 kilos a 10 céntimos, pues 10 euros. Ese dinero yo lo tengo que aportar al sistema. Yo se lo tengo que dar a Mapla. A cambio, yo a Paco lo que le voy a dar es un listado de sitios donde él puede llevar su plástico. ¿Sin coste alguno? Sin que le coste nada. Además, ya hemos tenido en cuenta que, por ejemplo, un acolchado negro, pues probablemente va a tener una tasa de incremento de 1,8. Quiere decir que por cada 100 kilos de plástico que él se lleva, nosotros contemplamos que él me va a traer 180 kilos en bruto. ¿Por qué? Porque sabemos que el agua, la suciedad y la tierra que trae va a aumentar en ese porcentaje. Mapla lo que está haciendo es negociando con una serie de gestores y de recicladores para intentar buscar el mejor precio, porque lo que aquí no queremos ganar dinero con esto, lo que queremos es simplemente garantizar que ya no tenga sentido que haya plástico tirado por el campo. Hay agricultores que por no pagar esta tasa, porque hoy día existen sitios donde llevar, pero bueno, sabemos que hay agricultores que están dañando la imagen del campo, nos están dañando a todos, porque bueno, terminan con la vida útil de su plástico y bueno, pues se hacen por la noche o terminan donde los cartones que decía no he dicho que terminan. Pero aunque suene feo lo que voy a decir, también sabemos que hay algunos gestores que también lo hacen, o sea, cobran un dinero por recibir ese acolchado y luego se deshacen de él de forma ilícita o ilegal o inmoral.
Que la noche lo tapa todo, Salvador. Sí, pero al final, si nosotros no nos preocupamos de combatir todo esto y que al final la imagen del campo, las cooperativas, por ejemplo, se quejan mucho de eso. Cuando vienen los clientes alemanes o vienen los clientes y se dan una vuelta por el campo y ven este tipo de detalles, es que y a veces hay cosas que son muy sorprendentes. Mira, algunas veces me meto en bicicleta ahí por Punta Antina y dices, ¿cómo pueden meterse aquí con un camión a tirar plástico? A Pues tirar, se meten. Pues se meten, Se dices, meten. no somos conscientes de que eso tenemos que cuidarlo. Entonces, bueno, si partimos de que esto hay que cuidarlo entre todos y partimos de que estamos hablando de que la tasa o la ecotasa que se va a cobrar no es tan descabellada, porque más o menos lo que hoy le están cobrando a cualquier agricultor por llevar el plástico, los plásticos negativos a un centro de reciclaje, y que además el sistema tiene que garantizar que van a tomar ese plástico, además le vamos a poder demostrar a la administración que se está haciendo, porque lo que se intenta también con todo esto es, hay que demostrar a la administración que se está haciendo el proceso de reciclaje, para que ellos entiendan que el sistema funciona. Dicho todo esto, que ha quedado muy bonito, también tengo que decir que ¿por qué los fabricantes son los que promueven todo esto? Pues porque ellos también tienen su interés en todo esto. No creamos que nadie tampoco hace las cosas de forma altruista. Hay una normativa que se llama normativa 2530, que obliga a los fabricantes a que en el año 2025 el 25% de la composición de sus plásticos tiene que ser de origen reciclado. 26, 27, 28 y 30. Hasta 30 porque estiman que hasta un 30% se va a poder incluir. Entonces, como hoy día el sistema, a pesar de que gastamos muchos kilos de plástico, no son capaces de retroalimentarse de ese material reciclado, pues son los primeros que han dicho, oye, vamos a ponernos manos a la obra a ver si ponemos esto a funcionar, contribuimos a tener un campo más limpio y a la vez nos garantizamos tener una materia prima reciclada. Antonio, si te digo fósforo ecológico, ¿en qué piensas? Pues esto del reciclado me tiene a mí, pues lo tengo claro. No hay otro. En Aerofosca de Obras Especiales, Salvador, ahí es donde viene el hándicap ahora de los fabricantes, el crear un plástico que no pierda características y bueno, y sea capaz de ir absorbiendo esa cantidad de plástico reciclado, ¿no? Bueno, primero tenemos otros problemitas. Como te decía... Hay más problemas. Sí, bueno, a ver, el primer problema que vemos es que este sistema es voluntario, no es obligatorio. ¿Eso qué quiere decir? Pero si la ley te obliga a eso, ¿cómo que no te obliga al reciclado? La ley te obliga a que participes en un sistema, ¿vale? No tiene por qué ser este, puede ser cualquier otro. Ajá. Pero imagínate que Paco hoy, en vez de venir a comprarme el plástico a mí, que yo le voy a cobrar el precio del plástico más la ecotasa de 10 céntimos, pues se va y le compra a José Manuel porque no le va a cobrar la ecotasa. A cambio no le va a decir o no le va a facilitar dónde tiene que llevar su plástico. Pero lo que está haciendo es lícito y lo que hago yo también. Entonces Paco tendrá la opción de decidir dónde quiere comprar. Y ahí vendrá la moralidad o la doble moraleja de decir, oye, queremos que esto salga para adelante, creemos que los agricultores tienen que presionar también a las distribuidoras o a las... distribuidores en este caso, que no se hayan adherido al sistema para que de alguna forma todos estemos metidos aquí, porque ya te digo, no hay manera de obligar a nadie. Creemos que es un tema que nos interesa a todos, pero no es... Pero sí se puede crear, es decir, igual que los políticos nos obligan, los políticos o los gestores públicos, vamos a decirlo con más propiedad, nos obligan con determinadas leyes y tal, pues también se puede obligar a hacer algo, no sé, la factura que no lleve ecotasa que no puede estar dentro de los fondos operativos. Que bueno, dice eso te puede decir mucha más historia, ¿no? Es que eso es algo que a mí, por ejemplo, me llama muchísimo la atención, con todas las cosas que, todos los impedimentos que te ponen o que te piden para el tema de los fondos operativos, y sin embargo, bueno, sabemos que los plásticos de acolchado, los dobles techos, la manta térmica están incluidos dentro de los fondos operativos, pero sin embargo no te obligan a que demuestres que lo has llevado a un centro de reciclaje. Ahí está. Entonces dice, bueno, es un poco... no sé cómo llamarle, pero yo me imagino que por ahí van a ir un poco los tiros. Me imagino que Europa cada día va a ser más exigente con nosotros en ese tipo de cosas y dirá... José Miguel va a hablar y no va a preguntar por el Aerofosca. Sí. Vamos a ver, Salvador, tú has comentado de voluntad por parte de los distribuidores o fabricantes de plástico de que pueden entrar en MAPLA y aplicar esa ecotasa o no. Pero este sistema también sigue contando con la voluntad del agricultor. Es decir, que el agricultor va de su cuenta si quiere llevarlo donde tú le dices que puede llevarlo o lo quiere tirar en el bardío que tiene enfrente de su finca.
Y otra cosita, bueno, contéstame si quieres y ahora Te sigo. contesto. Vamos, el agricultor puede, como dueño de sus acciones, puede hacer lo que considere oportuno. Lo que pasa es que dices, ¿crees que tiene sentido que ya que has pagado 10 céntimos por un kilo de plástico, tirarlo a la rambla y arriesgarte a que te sancionen y arriesgarte a que no sé qué? Si el problema ya te lo hemos resuelto. O sea, otra cosa es que no te diéramos una solución y te cobráramos la ecotasa. Pero es que te estamos dando la solución. Entonces, creemos que ya no tiene sentido el que haya ese plástico tirado por el campo. Y yo tengo otra pregunta también. Vamos a ver, ahora mismo esos plásticos positivos de los que comentaba, ¿cómo te diría? Donde los lleves te lo pagan. Y tú no estás diciendo que nos cobrarías. No, perdona. Solamente cobrarían los plásticos negativos. Ah, vale, los perdón. Si lo he dicho mal, pido perdón. No, es que no lo he entendido. A lo mejor no lo he entendido yo bien. No, te perdón, explico. Los plásticos positivos, normalmente, que son los plásticos de cubierta, te van a pagar o no, dependiendo un poco de cómo estén los precios de materia prima. Si la materia prima virgen está barata, nadie quiere plástico reciclado. Entonces el reciclador no te da dinero. Cuando la materia prima virgen está muy alta, entonces el reciclado sí toma valor. Entonces incluso se le llega a pagar al agricultor, no sé si 8 o 10 céntimos por kilo o algo así. Vale. Pero que el mercado también fluctúa, ¿vale? Que hay unas pequeñas fluctuaciones. Luego hay plásticos que son neutros porque lo comido por los servicios, ni te cuesta ni te deja. Pero eso no pagarían, ¿no? Esos no pagarían. Solamente pagarían lo que son los negativos. Vale. Los negativos que son los que no son rentables reciclar, pero que tenemos la obligación de mantener el campo limpio. Sí, yo quería un simple apunte. El tema que tenemos con esto es que los que digamos meten la pata o son muy poquitos, y esos son los que tenemos que educar, digamos, está claro. O sea, hay una mayoría del campo, yo diría que muchísimo más del 80%, más que ahora mismo estamos llevándolo a los centros, aunque tengamos que pagar. Pero está claro que hay un porcentaje pequeño, y yo sí estaría por el tema de, entre comillas, a raíz de los fondos operativos, a raíz de cosas, intentar pues que se unieran todos y fuera, porque bueno, vamos a ver, yo le deseo lo mejor a este proyecto, pero bueno, vamos a ver cómo va funcionando. A partir de enero iremos viendo. Tiene buena pinta, y es un problema que llevamos muchos años para intentar solucionarlo, y bueno, vamos a ver si ojalá que se solucione. Aquí la solución rápida, y todo el mundo entraría al tema, a hacer el reciclado, es cuando las comercializadoras, para tú comercializar tu producto de tus frutos, tus pepinos, pimientos, es que te pidan tu certificado de entrega de tu plástico a un centro autorizado, el que fuese, pero autorizado. Si tú presentas eso, tú puedes comercializar. Si no lo presentas, pues no puedes comercializar. Ahora, le adjudica el papel de publicidad a las comercializadoras, ¿no? No sé decirte por dónde van a ir los tiros. Yo tengo claro que entre todos tenemos que presionar bien a los distribuidores que no estén adheridos al sistema, o bien a los agricultores, para que al final, porque esto nos interesa a todos. Entonces, ya te digo, a través de los fondos operativos, lo que no queremos tampoco es ni cargar de trabajo administrativo, ni pedirte que hagas de policía. Eso no funciona. Pero sabemos que bueno, vamos a tener como mínimo un año duro por delante, donde bueno, pues va a haber muchos palitos en la rueda, y donde habrá gente que pues estará esperando a ver si el sistema funciona o no funciona. Pero Salvador, no vamos a dar un pasito. ¿Quién integra actualmente MAPLA? ¿O quiénes son los que están interesados? O más sencillo, ¿quiénes son los que no quieren estar? No, yo no te puedo decir los que no están. te puedo nombrar los que están dentro, y probablemente me deje alguno fuera. Pero mira, de los que están dentro, el grupo Armando Álvarez al completo. De hecho, el presidente del comité, Vicente Ceja, que es el gerente de Sotrafa, Sorpla, Regenbas, está Rivera y Blumen, está Politip, está Criado, está Naturplas, está Barbier, está Agriplas. Me estoy dejando algunos fuera seguro, pido disculpas, pero básicamente, de todas maneras, si hay una página web donde se puede entrar y se pueden ver todo. Entonces, los que no he nombrado son los que están fuera. Así de claro. José Manuel. Pues nada, estáis prácticamente yo creo que está el 90% prácticamente. No, pero hay distribuidores que están fuera. Sí, pero importadores también algunos. Quedan muy pocos. No, pero yo creo que entre un 80 y 90% sí que estamos representados ya en esa mesa. Como yo lo clasifico, el malaje va a seguir tirando plástico. Porque este año el plastiquillo blanco, el que tú dices, el 100 cargas blanco, como el neutro.
En mi Rambla se ha seguido tirando. Y no había que pagar, simplemente había que llevarlo. Y se ha seguido tirando. Y el plastiquillo negro pues se ha seguido tirando, que yo prácticamente creo que me han cobrado por 2 hectáreas 40 euros, puede ser. O sea que... Si es que... Yendo limpio seguro. Claro, Yo también. que prácticamente no es nada. Y yo te pregunto, ¿tú crees que por 40 euros vale la pena arriesgarse a que te pillen tirando un plástico en una Rambla? Pues allí siguen tirando. Yo te pregunto más, ¿tú crees que tu negocio depende de esos 40 euros? Claro, pero por eso te digo que el malaje va a seguir tirándolo. Porque vamos a intentar de que no. Ellos disfrutan yendo allí, tirando, te tiran, vamos, hasta nevera, te tiran de todo allí. Es que disfrutan, es que son personas dañinas que disfrutan, ese es su placer, hacer daño a los demás. Bueno, pues entre todos habrá que contribuir a que eso no suceda, porque al final daña la imagen del campo y la imagen... Y todos vivimos Y la en imagen este también campo. se transforma en dinero. Yo también tengo que decir que en las Ramblas mías, José Manuel, tengo que decir que este año ha mejorado bastante la cosa. En las ¿Por qué lo Ramblas has mías. limpiado tú entonces? Por eso- No. En las Ramblas mías. Bueno, lo que pasa es que ya están tan mal de matojo y de maleza que ya es que no entra ni el camión. Sí, Por que ahí es te- lamentable también, es lamentable. Por ahí te escapas. No, pero es verdad que otro año se ha tirado mucho más que este año pasado. Pero bueno, yo la de José Manuel. Yo este año quizá coincida con José Manuel, he visto también algo Sí. más. Pero bueno, de es suciedad una en el iniciativa muy interesante que la estábamos pidiendo hace tiempo ya. Afortunadamente, todas las empresas que ha dicho son prácticamente casi todas las empresas. Y yo creo que como él dice, si ha pagado una ecotasa, luego no tiene sentido que tú vayas a tirar el plástico. Yo creo que lo suyo es que lo entregues en un sitio pues porque se va generando esa economía circular que es interesantísima. Una pregunta muy sencilla. Salvador, Mapla, ¿qué ámbito tiene? Nacional. Ah, ¿nacional? Sí, no, a ver, este sistema se ha montado, que uno de los problemas, pues claro, entre comillas, montar el sistema entre Granada, Almería y Murcia es relativamente fácil porque a pesar del volumen que hay, pues hay muchos gestores, hay muchos transportistas, hay mucho volumen, entonces a cualquiera pues es fácil. Pero esta asociación tiene un ámbito nacional, entonces claro, recoger un plástico en Galicia, en Cantabria, en Valladolid, hablamos de toneladas mucho más pequeñas, y entonces ahí conseguir gestores, conseguir tal, ha sido o está siendo un poquito más complicado, pero tiene ámbito nacional. Y además está en una asociación europea, a nivel europeo, porque al final tenemos que tomar experiencias de otros países que están por delante de nosotros en este sentido y que ya han vivido algunos descalabros, sobre todo para que intentemos aprovecharnos de qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Como por ejemplo Francia y Alemania, pues ya son pioneros en este tipo de Sí, iniciativas. pero Francia recogía el plástico, pero lo traía a reciclarlo a España, ¿no? Bueno, pero ellos se quitaban el problema. Bueno, pero lo recogían en Francia, ¿eh? Lo recogían. José Miguel. Salvador, una de las preguntas. Se está, digamos, por ejemplo, Mapla ha tenido en cuenta también a la hora de esos recicladores, por ejemplo, una persona de Adra va a tener que ir a Níjar, uno de Ejido va a tener que ir a Níjar, los de Níjar van a tener que venir a Ejido, o va a haber por cada zona... No, te cuento, mira, en este momento todavía no está cerrado quién van a ser los transportistas, en este caso, o los gestores. Pero la idea, porque se está negociando con ellos, pero la idea es que si tú eres un agricultor de Adra tengas como mínimo un par de alternativas. Nosotros no te vamos a obligar a que vayas a Níjar, mucho menos, pero no te vamos a obligar ni siquiera a que trabajes con uno. O sea, la idea es que darte al menos un par de alternativas para que tú pues lo tengas relativamente fácil. Pensemos que lo que queremos es aportar soluciones, no problemas. Problemas ya tenemos bastante. No, por eso son preguntas que a lo mejor, pero... No. Pues me queda ahí la duda. Y luego, la guita. ¿Eso qué va a ser? Eso es neutro. Pues eso es negativo, muy negativo. Depende, con la laña a lo mejor es positivo. La guita es negativa. Además, Muy negativa. lamentablemente ahora mismo se está trabajando solamente en los fill, ¿vale? Ni siquiera están incluidas las mallas, no están incluidas las mantas térmicas y no están incluidas las rafias. Sabemos que va a ser el siguiente paso, pero decimos, bueno, yo creo que con esto ya hay bastante si somos capaces, porque al final los volúmenes grandes de este campo están en estos productos. Si somos capaces de poner esto en marcha, pues lo demás vendrá rodado. El tema de las rafias, la verdad es que yo que he estado en el Ayuntamiento de Ejido con el tema de las comisiones que he estado ahí un montón de años, recuerdo que hace ya, pero no sé, 12 años o más, que vinieron ya con prototipos de rafias reciclables, que hace ya, y no ha cuajado ni una, no ha cuajado, no sé qué.
no ha cuajado ni una, ¿eh? Y se ha intentado eso, ¿eh? Se ve que... Bueno, yo hasta donde sé, las dos alternativas, por decir de alguna manera, son o rafias naturales, como por ejemplo el yute, que el problema que tiene, al parecer, es que, bueno, aparte de que son menos resistentes, absorben humedad y retienen mucha humedad. Entonces eso puede, al estar en contacto con la planta, puede producir problemas de hongo, de botritis y cosas de estas. Y luego, por otro lado, la otra alternativa que hay no son degradables, son biocompostables. O sea que al final esa las tienes que quitar, las tienes que llevar a un centro de compostaje y esperar 7 u 8 meses a que aquello se pudra. Pero claro, al final dices, bueno, pues si la he tenido que quitar de los pimientos ya casi que me da igual. Y por último, el tema del costo. Es cierto que todos estos productos normalmente tienen un costo 4 o 5 veces de un producto convencional. Entonces ahí es donde la gente también se tira un poquito para atrás. Pero yo creo que hoy día se está haciendo mucho la práctica de quitar la guita de los pimientos. Y Es muy fácil. Yo no creo que no es tan costoso. Vosotros tenéis más experiencia. Yo conozco yo le compré una finca a un vecino que utiliza una rafia, no sé si es reciclable, pero no él la deja caer y la pica luego. Pero vamos, que no pica nada, ¿sabes? Porque le compré la finca y estoy sacando guita. ¿Y lo que te queda? El Pascual y ya lo de, vamos, el rotobato lo limpia ya 100 veces, ¿sabes? O sea, ahí, y él las pone que son tipo como de telilla, así como, y él y sigue poniéndolas, y me dio incluso para que las probara en otra finca. Y yo el problema que le veía es que se aflojaba un poco, ¿sabes? Y ya como se afloja un poco se te acoma el línea. Pero él las ponía y luego las tiraba, las picaba con las matas, y yo le compré la finca, de una finca, y estoy sacando hienda que no da coraje cuando se lía y ahí no hay quien tire para ningún lado. Eso no se ha conseguido todavía el tema de la rafia reciclada. Antonio, si te digo fósforo ecológico, ¿en qué piensas? Pues lo tengo claro, no. Lo siguiente, no hay otro. Enerofosca de obras especiales. Bueno, pues el tema del plástico y del reciclado es nuestro hándicap, Salvador, ¿eh? Uno más de los que tiene este campo. Bueno, en fin, pero vamos a centrarnos hoy en el plástico, ¿eh? Y ya un poquito tema mallas, Salvador. ¿Qué puede decir Credi López en relación al tema de las mallas? Que bueno, que la entrada sobre todo del tri nuevo, que se lo cuenten a Paco, y del pulgón, ¿no? ¿Por dónde va el camino en el tema de las mallas? Bueno, como te decía, lo último que hemos hecho es, sobre todo para temas de semilleros y viveros. Tenemos una malla que tiene una densidad de 13×31, tiene una porometría bastante ajustada. Para que nos hagamos una idea mentalmente, un tri tiene en su abdomen, se calcula que es 17 micras. Luego, como las personas, hay uno más grande, otro más chico, los machos, las hembras. Uno mejor alimentado, otro peor. Más o menos ese es el porte que tiene, digamos, en su abdomen, que es su zona más ancha. Y nosotros con esta malla 13×31 hemos conseguido hacer un poro de 0,12. Quiere decir que teóricamente impedimos que entre el tri. Tenemos ensayos hechos con la Universidad de Almería. Sabemos que en mosca blanca tenemos efectividad del 100%. Pero el tri es complicado, porque una malla aparte no es un tejido plano, es un tejido tridimensional, y el tri empieza a buscar el agujerito y al final entra. Creemos que reduce su paso en torno a un 70%, lo cual es una cantidad importante, pero la ventilación no se ve tan afectada. De todas formas, cuando hablamos de virus o de plagas demasiado pequeñas, la experiencia lo que nos dice es que el mejor producto que se puede utilizar es una manta térmica. Pero también tiene sus connotaciones. Nosotros hace unos años tomamos manta térmica de lo que había en el mercado, de todas las muestras de los distintos fabricantes que había. Hicimos un estudio en la Universidad de Almería, no sé por qué tenemos la manía de hacer las cosas con la Universidad de Almería. Y bueno, sorprendentemente, los parámetros que mira un agricultor cuando compra una manta es que sea de 17 gramos. Pero luego dentro de eso, la porometría, la uniformidad o la no uniformidad nos daba que había mantas térmicas que tenían una no uniformidad, todo lo contrario, de hasta un 70%. Presentaban muchas calvas, porque estaban hechas con máquinas muy antiguas, no eran productos homogéneos. Entonces, pueden dejarte pasar más luz, pero precisamente por eso, porque hay zonas donde prácticamente no hay tejido. Entonces, en la manta térmica el agricultor tiene que mirar no solo el peso, sino que sea un producto uniforme. Y yo creo que la manta térmica es una solución sencilla, barata
que ayuda a prevenir, sobre todo en estos meses que estamos viendo que con la temperatura, aunque pueda parecer un poco contradictorio, estamos viendo que con la temperatura las plagas están funcionando con mucha actividad. Una forma sencilla de, sobre todo en calabacino, por ejemplo, es poner una manta térmica y te evita o te ayuda a reducir la incidencia de las plagas. Cuando está pequeño, pero cuando está en producción... Cuando está en producción nos tenemos que ir a la malla, evidentemente. Luego hay, por ejemplo, cultivos como la sandía, donde sí se pone en un doble techo. A veces la gente se queja de que le falta un poquito de luz con respecto a un plástico, pero ya te digo, a mí me parece una solución muy sencilla y muy económica y que evita bastantes problemas. ¿Doble techo de malla, perdón, de manta térmica o de plástico? Depende del cultivo. A mí, por ejemplo, en pepino la gente dice, pues yo quiero un plástico. O en tomate, a mí me gusta más la manta térmica. A ver, la manta térmica pensemos que da un porcentaje de sombra en torno a un 17%. Pero la ventaja que tiene es que la humedad que se nos genera dentro del invernadero, al ser porosa, se nos pasa a la capa de arriba, digamos, lo tenemos entre las dos capas, entre la manta térmica y el techo final. Entonces, esa humedad que quitamos de abajo también nos ayuda a que haya menos humedad ambiente. A mí, ya te digo, a mí me gusta más la manta térmica, pero respeto que hay opiniones para todo, y hay cultivos, y hay incluso a veces invernaderos si tienen problemas de ventilaciones. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un poco la disyuntiva entre plástico, que también tenemos un plástico doble techo térmico antibao y antigoteo y alta transparencia. En este caso te mojas diciendo una cosa cuando puedes vender de los dos productos. Sí, o sea, yo tengo los dos productos. De hecho, llevamos 4 años con un producto que está yendo muy bien en el tema de doble techo. Y cuento una anécdota porque me llega un agricultor de confianza de mucho tiempo y me dice, oye, quiero un doble techo y tal. Digo, pues mira, pues este producto es alta transparencia, térmico y antigoteo. No puede ser porque el perito de mi cooperativa me ha dicho que eso no existe. Pues mira, aquí lo tienes. Llévatelo y lo pruebas. Si no te gusta, el año que viene no lo pongas. Pues el cliente que pone el melón temprano, pues lleva 5 o 6 años repitiendo. Y es un producto que cada vez se está vendiendo más. Entonces, si me preguntáis, ya te digo, a mí me gusta más la manta térmica por lo que digo, porque transpira, porque deja que pase un poquito menos de luz, que a veces en Almería también tenemos ese problema. Por ejemplo, ahora este año lo hemos visto, blanqueando invernaderos en una época que no es normal. No, pero la manta en pepino funciona peor que el plástico. En tomate no lo sé porque no lo he tenido, pero en pepino es peor. Lo que pasa es que también acusamos a ese producto una serie de condicionantes, como puede ser cómo tienes tu invernadero, qué orientación tiene, qué plástico tiene en la cubierta. Pero para el tema mildiu, la manta propaga mucho más el mildiu que el plástico. Porque la gota que cae del techo, como ha hecho ahora nuestro amigo José Miguel, ¿cómo se dice? La expande, se abre mucho más. Yo aquí yo podría aportar aquí, yo he visto algunas fincas, sobre todo en ecológico, que tienen las dos cosas. O sea, se ponen manta térmica y doble techo arriba. Sí, pero ahí no hay goteo, porque ahí no hay goteo. Yo me refiero cuando tú tienes una manta y encima tienes el plástico de cubierta que tiene mucha humedad y gotea. Entonces al gotear expande la gota, la deja pasar en miles de gotas. Claro. Lo que yo he visto. Yo, perdóname, difiero contigo y te voy a explicar por qué. Yo pongo en uno de los invernaderos experimentales, nosotros tenemos dos invernaderos experimentales en criado. Lo hemos visto. Bueno, pues en uno de ellos yo pongo doble techo de manta térmica, pero la pongo a 2 aguas. Sí. Igual que si fuera plástico. Entonces, ese efecto, pues claro, el problema que tiene la manta térmica, como tú bien dices, en el momento que tiene una carga de agua, se produce al final un embolsamiento y pasa la gota. Sin embargo, si tú lo tienes a 2 aguas, tú consigues que tu techo te recoja el agua en la canal y la manta está seca. Yo hasta ahora lo que he visto es que como tú has dicho, el blanco, térmico, el cristal, va mejor en pepino. Sí, pero bueno, esto es como decimos, José Manuel, cada maestrillo tiene su... No vamos a enseñar de todas formas, sí hay que decir una cosa. Hasta hace 2 años prácticamente no se planteaba nunca echar doble techo con manta térmica y la gente se está animando y están cada vez poniendo más. ¿Y en pimiento? Pimiento, sí. Sobre todo en pimiento. En pimiento lo pongo todos los años. Además, si es que digo, donde nos dimos cuenta de la efectividad que tenía la manta térmica para combatir el virus, era en el tema de tomate en los meses de verano, en la parte de Albuñol. Ahí en verano nos pedían mucha manta térmica y yo decía, ¿pero para qué quieren una manta térmica en verano? Bueno, pues pasaron de problemas de virosis de un 40 o un 50% hasta por debajo de un 10%. Entonces, ahí nos damos cuenta que dice... En pimiento.
No, en tomate. Ahí Ah, eran tomate, tomate de tomate. verano, ¿eh? Pero en pimiento tiene números, datos de doble techo en pimiento. Comparándolo contra un no doble techo. Exacto, correcto. No tengo datos. No tengo datos. Porque no, para hacerlo bien, vamos a ver, para hacerlo bien habría que poner la mitad del invernadero sí y la mitad del invernadero no. Efectivo. ¿Cuál es el problema? Que normalmente cuando lo ponemos en un invernadero lo ponemos todo. Entonces, ¿contra qué comparas? Contra el año pasado, Claro. la climatología no es la misma, la No. variedad probablemente a lo mejor ni es la misma. Entonces, es difícil eso. Tendrías que hacerlo en Yo dos he invernaderos He iguales. estado viendo ensayos en Ruiz Suárez, pues tiene naves de 3.000 metros y sí hay bastante diferencia el doble techo sin doble techo. Hay bastante diferencia en pimiento. Pero ya digo, ensayos que he visto en Ruiz Suárez. Paco Fernández, Yo he de 15 decir que yo minutos. he puesto la mantilla, siempre me gusta ponerla donde hay menos humedad, o sea, donde falta humedad, y en las zonas bajas de los... Este año quizás ponga alguna nave entera, pero siempre pongo la mantilla en la parte de abajo que me falta alguna humedad, y suelo corregir bastante el tema de ceniza, por ejemplo, me suele ir bastante Claro. mejor. Suele ir bastante mejor. Quería preguntar una cosa ¿qué en el tono- tema de la malla. O sea, aquí en Salvador tenemos la costumbre de echamos la malla y hasta los 20 años, hasta que se rompe la malla, no cambiamos la malla. O sea, eso es así de claro, ¿no? Podemos decirlo. Y sin embargo, estamos viendo que la malla, cuando tiene ya 4 o 5 años, ya entran ahí los tris, los amigos de los tris, y los otros y los otros y los otros. ¿Cuánto tiempo crees tú, por ejemplo, una 10-16, una 10-20, puede durar Efectividad. de efectividad? Efectividad de la Por la malla. cara. Sí, sí, sí. Sí, vamos a ver. Sí, porque Antonio, es cierto. Sí, José Miguel, ¿tú cuándo cambias la tela? Lo- ¿Cuándo se rompe? Contéstale que ahora te voy a preguntar yo efectividad de un plástico. No, mira, lo primero es que la primera recomendación sería lavar las mallas todos los años. Cuando hemos dejado el invernadero baldío o vamos a desinfectar, coger la pistolica con un poco de jabón y agua nada más y lavar las mallas. Porque hablamos de una porometría muy pequeña, entonces el polvo que hay en suspensión al final va a hacer que se reduzca mucho la ventilación dentro del invernadero. Sí. Y algo que la mayoría de la gente no hace. Nadie. Luego, en cuanto a la duración de una malla, nosotros, mira, la experiencia yo te puedo decir, mallas con 12, 13 años y nadie se asusta de eso. ¿Dónde se produce la rotura en la malla? En los puntos de unión. Porque al final el alambre es más duro que la malla. Entonces, por degradación natural de la malla, por efecto del sol, nosotros damos 5 años de garantía, pero sabemos que 8, 9, 10 años los puede aguantar sin ningún problema. A partir de ahí ya, dependiendo de cuál es la estructura, de los puntos de... hay una serie de recomendaciones, por ejemplo, se dice, pues poner las mallas en unas horas que no haya excesivamente calor, porque al final la malla también es un producto plástico que tiene sus dilataciones. Pero claro, ¿quién le dice al montador? No me pongan la malla ahora al mediodía porque hace mucha calor. Claro. Y aquellos quieren terminar y terminan, ¿no? Entonces, ahí ya lo dejo un poco a criterio de cada agricultor, pero yo recomendaría, por ejemplo, cada 2 plásticos, como mucho, decir, oye, pues todo fuera, porque además luego también es un inconveniente, estás cambiando malla a mitad de ciclo, no sé qué, sino decir, bueno, pues si no cada un plástico, pues cada 2 plásticos, que son 6 años, yo creo que es una vida bastante bien, cambiar las mallas y cambiarlo todo. Yo le voy a preguntar un 5.000 ppm, la pregunto. Ya sé, es que vamos. Un tira. 5.000 ppm blanco, térmico, ¿qué durabilidad deberíamos de darle? ¿Qué efectividad tiene ese plástico? ¿Hasta que se rompa a tira o 3 años? 3 años y quítalo? No. Porque el porcentaje de calidad te baja La un 15%, un 20%. respuesta no te va a gustar. No, por eso quiero que me la den. Pero tienes que decirle que Porque seguro que tienen números de que en un año tiene tanto por ciento de efectividad, segundo año tanto, tercero tanto, y cuando pasa de 3, la efectividad es de X. Es sencillo. Recuerda al principio de la conversación, decíamos que un 1% de luz equivale a un 1% de producción. Se calcula que la pérdida anual de un plástico está en torno al 8%. Entonces, cuando un plástico tiene Pasa de 3 años. cuando tiene 3 años, ya has perdido un 24%. Yo cuento mucho un cascarrillo de esto del bar, pues tengo un rodaje de pimiento este año que están impresionantes. Paco, pero ¿no habrás cambiado el plástico también? No, eso sí también, pero no tiene nada que ver. Sí tiene que ver. Sí, tiene que ver. De hecho, no sé No, cómo sí, vamos sí, de tiempo. sí. No. Muy rápido, mira, en la zona de Murcia, que son agricultores grandes, que tienen grandes fincas y tienen incluso técnicos midiendo este tipo de parámetros, y además normalmente tienen sus propias cuadrillas para cambiar el plástico, o sea, no tienen los problemas que tenemos nosotros, ellos en muchos de los casos deciden tener un plástico de 2 años. ¿Por qué? Porque con números en la mano, Es que con eso- números en la mano, Es que Holanda hace eso.
con números en la mano es rentable. Cambiar el plástico cada 2 años, o sea, no pensar en... Pero sin embargo aquí lo contrario. Aquí cuando te encuentras un agricultor que tiene un plástico que tiene 6 años, el tío está feliz como una perdiz. Pero tú te metes por la mañana allí en el invernadero... Pero no le preguntas a las plantas cómo están. Y de hecho lo vaya a notar cualquiera. Cuando tú entras a un invernadero de estos por la mañana, hace más frío dentro del invernadero que en la calle. Exacto. Sí, yo la partida mía, no sabes que la tiene allí, que no la... El otro día fueron a echarme... Es que llegaron la alambrara, empezaron a quitar plástico y llamaron, oye, que no está que hay un descuadre porque no aparece la partida, porque alguno la movió de sitio y no aparece, ya sí aparecía. Estamos de obra. La última pregunta es, dinos al oyente, ¿qué cuesta una hectárea de plástico de 5.000 ppm térmico blanco? Para que la gente sepa de qué estamos hablando por hectárea. ¿Por kilo? No, por hectárea. Pues estaremos hablando en torno a unos 9-10.000 euros. Hay una horquilla ahí dentro de esto, es como los coches, ¿eh? Sí, ¿Vale? estamos hablando de 10.000 euros más quitarlo, Más montado. más montaje. No, pues estamos hablando de 2.500 kilos 12.500. Estamos hablando a 3 euros de y medio, más o menos. Más pero Paco, estamos hablando de 12.500 euros Sí, hectárea. Y hay 30.000 hectáreas. Entre 4 años, ¿eh? Entre 4, no. Acaba de decir que 3. La garantía que se te da son 3 años. Pero la gente saca 4. Normalmente te va a durar 4. Ya. Bueno, ¿Me deja llevar o no me deja llevar? claro, es que tu minuto me da miedo. El Venga, minuto de Paco. el minuto de Paco puede ser media hora. No, ¿eh? Venga, el minuto, vamos. No digo que todas las empresas tenéis un plástico que es 5 estrellas, digamos, ¿no? ¿Ese plástico de todas las empresas se es parecido o no? ¿O hay diferencia entre una y otra? Hago esa pregunta. A ver, Claro que no. hay diferencia. Se puede decir que puñeterillo, ¿no? te voy a contestar muy rápidamente con las dos versiones. La versión oficial sería: Criada y López tiene el mejor plástico del mercado, porque además somos los únicos, y eso sí es verdad, que damos un seguro de mano de obra. Quiere decir que si mi plástico no te dura 36 meses, el seguro te cubre la mano de obra de cambiar ese plástico. Dicho esto, ahora ya lo que te digo es, al final la tecnología que tenemos en las fábricas actuales es muy parecida. Los proveedores de materia prima son los mismos. Entonces, si tú haces una paella y la hace Antonio, pues tú le pondrás un poquito más de sal y él le pondrá un poquito más de colorante, pero no hay grandes diferencias. Contesta. Conociéndolo sí. Conociéndolo sí habrá diferencia entre Antonio y Paco, sí habrá mucha diferencia. Bueno, vamos a centrarnos. Salvador, en fin, tenía aquí lo de investigación. Rápidamente, ¿qué es lo que estáis o qué es lo que soléis hacer en esos invernaderos de investigación que tenéis en Criado y López? Bueno, pues aparte de probar desarrollos propios, estamos trabajando, por ejemplo, con el tema de manta térmica para mejorar propiedades. No te puedo contar mucho más, pero estamos trabajando y creemos que pronto vamos a tener resultados buenos. Aparte de eso, nosotros creemos que nuestra mayor riqueza es nuestra credibilidad con los agricultores con los que trabajamos. Entonces, bueno, para nosotros nos llega mucha gente, nos dice, mira, tengo un plástico que no sé qué, o tengo esto, o tengo lo otro. Normalmente nosotros lo que hacemos es probarlo primero en nuestro invernadero. Si yo veo que no funciona, yo no me voy a desgastar recomendándote algo que no sé, o sea, que sé que no va a funcionar. Por eso, perdón, te decía, yo por ejemplo he probado dobles techos rojos, que era la panacea, pero ahí hemos medido producciones de pimiento y nosotros no hemos encontrado diferencia. Lo siento, os lo digo como nos ha pasado a nosotros. Ahora, como te decía, en uno de ellos estamos probando un plástico de techo con un 30% de origen reciclado. Vamos a ver transmisión de luz, vamos a ver cómo se comporta el cultivo y vamos a ver duración. Para cuando yo le diga a Paco, a Antonio, al que sea, pon este producto, yo tengo que haberlo probado. Tienes que tener confianza en él. Exactamente, El porque prestigio, ¿no? Te porque juega el prestigio. Tiene que saber lo que está vendiendo, claro. Una idea. Bueno, señores, que nos vamos a publicidad y volvemos nada, en 2 minutos.
Bueno, pues ya estamos de vuelta y ya sí vamos a poner el punto final al programa de hoy. José Miguel, si te digo fósforo ecológico, ¿en qué piensas? Pues nada, lo tengo clarísimo. No hay otro. Enerofosca de Aerógrafos Especiales. Venga, pues ya te puedes marchar, compañero. No, José es que Miguel. va a Pues ya comprar está. plástico y se ha quedado un poco pillado con el dinero que le va a costar. Ha dicho Salvador que unos 10.000 euros. Bueno. Y se ha quedado pensando. Pues ya vamos a poner el punto final. José Miguel Serrano, que muchas gracias por estar aquí y nos vemos. Bueno, hay que decir que hoy jueves 10 de noviembre da comienzo Datagri, ahí estará Agroradio en el hall del auditorio del Ejido, y también mañana viernes estaremos en la finca experimental de Las Palmerillas de Cajamar. Si lo escuchan el sábado, bueno, pues ya saben que han sido 2 días antes. José Miguel, que nos vemos. Muchas gracias, hombre. Ay, gracias. vosotros. José Manuel Serrano. Pues nada. Ay, José Manuel Serrano, José Manuel Manzano. Un placer, como siempre. Yo tengo la suerte de que le compré el 100% de plástico a Criado y sé del material que ya tiene. Bueno, tengo que decir que ya en fin, la edad no pasa en balde. Paco Fernández. Pues nada, un placer. Yo también soy cliente, ya he hablado con él, que retira algunas cosas. Además, Salvador es cliente de muchísima gente de este campo, No, con el tiempo es que proveedor, lleva. es proveedor. Y con eso y nada. Y me parece la iniciativa del MAPLA muy interesante. Me parece que los empresarios se unan para mejorar esta agricultura nuestra interesante. Ojalá que vaya bien. Y nada, hasta otro día. Bueno, nos veremos la semana que viene en esa famosa e interesante jornada de pimiento temprano, 16-17 de noviembre. Jornada, visita a invernadero en Berja y en Dalía, y el pabellón expositivo en el pabellón de deporte de Dalías. También hay que recordar que a esos agricultores que vayan a ver esas variedades, los 2 días se van a sortear viaje entre los agricultores que vayan. Es decir, para rellenar la papeleta hay que estar dentro del micro. Ya sí vamos a poner el punto final, pero antes hay que despedir al invitado, no lo vamos a dejar aquí solo en los estudios. Salvador López, gerente de Criado y López. Pues Salvador, que muchas gracias por estar aquí. Y es decir, esa puesta en marcha de MAPLA muy interesante, ya llevaba una intentona en años anteriores y tal, pero bueno, me ha dado grata noticia de decir que ya sí se está perfilando y poniendo a punto este sistema. Pena que no pueda ser obligatorio. Bueno, yo lo que digo es que la gente no se alarme, porque también empiezan a veces a cundir rumores infundados de la ecotasa, se habla de porcentajes altísimos. Ya digo que los porcentajes van a ser asequibles, que lo que se pretende es que esto salga adelante para el bien de todos. Y nada, que la gente que pregunte, que se informe, que los que estamos metidos en este sistema, pues estaremos encantados de darle la información de la que disponemos. Bueno, pues mira, por hablar, más adelante te iremos trayendo para que nos vayas comentando cómo va progresando la puesta en marcha, aprovechando de tu buena reputación ante los agricultores, pues para dar una información que sea veraz, no que venga un señor que en un momento dado no conoce a nadie, ¿sabes lo que digo? Entonces vamos a aprovechar la oportunidad para en fin, ponerte en ese compromiso, que nos vaya informando pues según vaya habiendo novedades en este tema. Y también, como no, Salvador, daros la enhorabuena tanto a ti como a tu hijo por la puesta en marcha de Ecocartón, y bueno, y sobre todo porque estáis haciendo un trabajo de limpiar el campo. Sí, señor. Pues nada, gracias a vosotros como siempre por la oportunidad que nos dais de venir aquí, de poder decirle a todos los oyentes lo que pensamos y lo que hacemos, y nada, como siempre a vuestra disposición para las veces que haga falta. Bueno, no me da oportunidad. Que yo soy fan de pedir. Muchas gracias, Salvador. Bueno, y ya sí vamos a poner el punto final a esta edición de Bajo Plástico aquí en la sintonía de Agroradio y, como no, en las imágenes de Agrodifusión Televisión. Hasta luego.